Un buen día para todos los acompañantes. Mi nombre es Brian Alfonso Fuentes Puentes, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, Extensión Villa Rosario. Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Primero quiero agradecerle a todos aquellos que están aquí, la doctora Irma, directora del consultorio jurídico, y nuestro tutor, el doctor Hugo Abreu, asesor del área de civil privado, y nuestro profesor Jorge, de consultorio 3. Me encuentro aquí con mi compañero Carlos Niño Salazar, en la cual vamos a exponer y a presentar el tema acerca de restitución de bienes inmuebles. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Carlos Armando Niño Salazar. Soy abogado en formación de la Universidad de Pamplona, Extensión Villa Rosario. El día de hoy estaré acompañándolos para hablarles de un tema de gran importancia. Listo, ya nuestro compañero se presentó. Ahora vamos con la presentación de nuestro tema. El día de hoy les queremos compartir acerca sobre la restitución de bienes inmuebles, un tema de gran interés para muchas personas y del cual es un tema de gran relevancia actualmente, teniendo en cuenta la problemática actual de los arrendamientos que hay en este tiempo de pandemia por el COVID-19, la pandemia mundial. Ha habido muchos problemas jurídicos de restitución de bienes inmuebles. Entrando en materia en cuanto a restitución de bienes inmuebles arrendados, es importante hablar acerca de los contratos de arrendamiento, puesto que generalmente estas solicitudes de entrega de inmuebles provienen de contratos de arrendamiento de vivienda urbana y de locales comerciales, aunque también pueden originarse de un contrato de leasing y el contrato de comodato. Primero, un contrato de arrendamiento se define como un acuerdo pactado entre el dueño de una propiedad, en este caso el arrendador, y la persona ocupante del inmueble, que en este caso sería el arrendatario, quienes a través de un convenio establecen las normas de uso del inmueble a cambio de, nosotros llamamos como el pago mensual, llamado la mensualidad, la renta. Las partes acordarán libremente el tiempo de duración del contrato, o sea, eso significa que el arrendador le dirá que 6 meses, 1 año, 2 años, el contrato de duración, más el del pago se hará semanalmente, quincenalmente, mensualmente, puede ser hasta anualmente. En el contrato de arrendamiento de local, oficina o bodega, la normatividad que aplica es la norma mercantil o la norma de la legislación mercantil o código de comercio. Junto con las cláusulas contractuales, esta última es muy importante y de gran relevancia en los contratos de arrendamiento comercial, ya que estamos frente a un contrato de arrendamiento mercantil y como tal hay una libertad contractual. Y si nos referimos al contrato de arrendamiento en la vivienda, en ese caso no hay tanta libertad contractual. Existe pero muy limitada, puesto la primera, la ley 820 de 2003, la cual es una norma mucho más amplia sobre el tema que abarcaremos. Ahora, vale, el comodato o préstamo de uso es una clase de contrato en el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz. Esto para que haga uso de ella con el compromiso y obligación de conservar el bien prestado o de retener el bien prestado y así restituirlo al concluir su uso. O sea, regresarlo o devolverlo. En este caso se haría una restitución de bienes si, por ejemplo, no se cumple con las obligaciones, en este caso del arrendatario o el comodante, que sería, primero, si no conserva el bien, o sea, si conserva el bien, si usa el bien en los términos convenidos, o sea, en los términos dados escritos por el contrato, ya pactados en el contrato, y restituir el bien, o sea, la devolución del bien. Si cumple con estos 3 parámetros, con estas 3 normas,
El contrato no será necesario realizar una restitución de bienes inmuebles porque legalmente se está procediendo con lo dicho por la ley, ya que son obligaciones del arrendatario y el comodante. Ahora vamos a hablar acerca del precio del arrendamiento o el canon de arrendamiento. Vale. La norma señala, o prácticamente el Código Civil señala, que el arrendamiento implica que, por supuesto, el arrendatario deba pagar un precio al arrendador por goce del bien arrendado, o sea, la mensualidad. Y el arrendatario vivir en este apartamento o casa. Precio que se conoce como canon de arrendamiento, o sea, el canon es esta actividad. Es el precio o el costo prácticamente del arrendamiento. Ahora, en el contrato de arrendamiento se debe fijar el precio y el periodo del pago, o sea, en el contrato debe ir establecido el tiempo en donde el arrendatario va a vivir en ese bien inmueble y el pago que debe ser pactado por medio de una mensualidad o anualmente o quincenalmente o semanalmente incluso, hasta diario también puede ser, según el tipo del bien arrendado y los intereses y necesidades del arrendador y arrendatario, todo pactado en el contrato de arrendamiento. El precio del arrendamiento no está regulado o limitado por la ley, excepto en el caso del arrendamiento de vivienda urbana, ya que en este tema vamos a hablar un poco más adelante. También es necesario fijar el incremento del arrendamiento para evitar conflictos futuros. Una vez el contrato esté vigente, se deben fijar el incremento del arriendo para que no hayan conflictos entre el arrendatario o el arrendador. Todo esto por medio del parámetro de la ley. Tenemos que conocer de primera mano que en caso de entrar en conflicto con un arrendatario por no querer desocupar el bien inmueble, el arrendador podrá interponer una demanda para la restitución del mismo, lo cual se afirma en la Ley 1564 del 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y también habla sobre la Ley 820 del 2003, por la cual se expide el régimen de arrendamientos de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. De la misma manera, el Código General del Proceso especifica en el artículo 385 y nos expone las reglas para la restitución de un bien inmueble: demandas, notificación, oposición a la demanda, contestación de la demanda, la compensación de crédito, trámites de la demanda, trámite inadmisible, embargo y secuestro, restitución provisional y única instancia. Ok, ahora expuesto lo anterior, pregunta: ¿cuáles son las obligaciones del arrendatario? Bueno, el arrendatario tiene ciertas obligaciones señaladas en el artículo 1996 del Código Civil que están obligados a cumplir. El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o el espíritu del contrato y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos o a falta de convención expresa a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arreglo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización, dejando de subsistir el arriendo. Vale, lo dicho por el artículo en la parte donde dice si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo más la indemnización y los perjuicios, o limitarse nada más a la indemnización. Eso sería, por supuesto, el asunto de restitución de bienes inmuebles.
en donde el arrendador puede llevar a juicio al arrendador por las siguientes, si no cumple las siguientes obligaciones, que naturalmente el arrendatario debe cumplir con las siguientes obligaciones dadas por la ley, que es pagar el precio del arrendamiento en los plazos acordados. Esto quiere decir los precios de la renta ya pactados en el contrato, mensualmente, diariamente, semanalmente, ya depende como haya estado en dicho contrato. Conservar en buen estado el bien arrendado. Esto significa que así como lo entregó el arrendatario debe entregarlo. Y cumplir con las normas permanentes como reglamento de propiedad horizontal, todo lo pactado por la ley que debe seguir y debe hacer caso el arrendatario. Y por cuarto y por último, hacer la reparación locativas y demás acordadas en el contrato. Esto sí, en el contrato explícitamente diga que se debe hacer reparaciones locativas y demás. Todo esto, por supuesto, da a entender que el arrendatario debe estar, por medio sujeto a la ley, cumplir todas esas obligaciones en la cual está obligado a hacer, y el arrendador tiene derechos de reclamar por si el arrendatario no cumple con lo que está obligado. Al respecto del contrato de arrendamiento de local, hay que indicar que la legislación comercial solamente ayuda a cubrir ciertos espacios de ese contrato mercantil, pero realmente el grueso de las disposiciones son contractuales, es decir, que son los mutuos acuerdos o prioridades de los incrementos, las condiciones, las primas en caso de pedir un inmueble antes de tiempo y demás. Por lo tanto, el contrato de arrendamiento de vivienda, aunque existen cláusulas contractuales o se pueda pactar ciertas condiciones particulares entre arrendador y arrendatario, el contrato de vivienda realmente existe una norma superior que es demasiado amplia, como lo es la ley 820, que poco permite aplicar condiciones particulares en un contrato de vivienda. Todo lo contrario, a esa libertad en el arrendamiento mercantil de locales, oficinas o bodegas, y al respecto con la ley 820 del 2003 contiene 40 artículos que regulan temas tan diversos como a todos los tipos de vivienda habitacional, las obligaciones del arrendador y del arrendatario, las formas y elementos del contrato de arrendamiento, la regulación de los pagos mensuales, los subarrendamientos, depósitos, causas para la terminación de un contrato y toda una legislación para obtener la matrícula de arrendador y ejercer de manera legal en el campo inmobiliario. Muy bien, ahora vamos con nuestro tema principal. Hablaremos de qué es la restitución de bienes y también para qué sirve la restitución de bienes inmuebles, sus reglas, su procedencia y su finalidad y más. Primero, ¿qué es la restitución de bienes inmuebles? Bueno, esta es la acción que se realiza con el fin de que la tenencia del bien que fue arrendado se restituya a su dueño, a su procedente dueño. Dicha restitución está procedida por la terminación del contrato de arriendo, ya que es una obligación del arrendatario regresar el bien inmueble a su dueño una vez se dé por terminado el contrato. Un ejemplo de esto es que Juan le arrendó un apartamento a Pedro. Juan estableció con Pedro que en el contrato duraría un año de arriendo, y Pedro, finalizando este año, debe entregarle el apartamento a Juan como está pactado en el contrato. Si no, comenzaría y procedería una restitución de bienes inmuebles. Ahora vamos a hablar sobre la procedencia. Bueno, la procedencia de la restitución de bienes
se da para que el arrendador pueda interponer una demanda para la restitución del mismo. En este caso, Juan pueda demandar a Pedro para que le restituya el apartamento que por derecho le pertenece a él. Y la finalidad de la restitución de bienes de inmuebles es que el arrendatario le regrese el bien inmueble a su dueño respectivo y que por daños se pueda indemnizar al arrendador. Bueno, ya teniendo en cuenta estos parámetros, ahora iremos con las reglas de el bien inmueble, de la restitución de bien inmueble. Son básicamente 9 reglas que se deben tener en cuenta a continuación. Te vamos a contar con mi compañero de una forma resumida, de acuerdo con el artículo 384 del Código General del Proceso. Primero, la demanda. Dentro de los requisitos fundamentales de la misma está que sea acompañada por el contrato de arriendo que se suscribió entre las partes, o sea, el contrato que tenían entre los dos, entre el arrendador y arrendatario. En este caso, de que el contrato se hubiese establecido de forma verbal, será necesario realizar un interrogatorio de parte como prueba anticipada y que éste se anexe a la demanda como prueba dentro del proceso. En caso del contrato verbal se debe hacer entonces un interrogatorio para prueba anticipada del proceso. Las notificaciones. Para notificar a las partes se considerará en el caso de los arrendatarios el inmueble arrendado, o sea, se notificará a las dos partes el inmueble arrendado, el bien en donde está el proceso. Tercero, ausencia de oposición a la demanda. Se debe tener en cuenta que si el demandado no presenta ninguna oposición respecto a la demanda en el término que indica la ley, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Si no se presenta la oposición, la contrademanda, el juez dará sentencia ordenando la restitución del bien inmueble en el proceso. Contestación, mejoras y consignación. Si el motivo de la demanda es la falta de pago, el arrendatario no será escuchado por el juez hasta que demuestre que ya está al día con sus obligaciones o que efectivamente nunca se encontró en mora del pago. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda y se tramitará como excepción. Compensación de crédito. Si el juez determina en sentencia que el demandado tiene derecho al valor de las mejoras, tal crédito se compensará con lo que adeude el demandado. Trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles la demanda de reconvención y la intervención, excluyente o coadyuvancia y la acumulación de procesos. Muy bien, ya dictadas entonces las reglas y resumidas las reglas para este procedimiento, para este proceso de restitución de bienes inmuebles. Importante, ¿cuál es el juez competente para este proceso? Según el artículo 20 del Código General del Proceso, el juez competente para este proceso es el juez municipal civil y el juez del circuito civil o juez civil del circuito del lugar de ubicación de la vivienda. ¿Cuál es el fundamento legal para el procedimiento de restitución de bienes inmuebles? Podemos encontrar su fundamento legal en el artículo 385 del Código General del Proceso, en el Código del Comercio, hablando del arrendamiento de los locales comerciales, y el Código Civil en términos de arrendamientos de una casa, de un bien inmueble, y la Ley 820 del 2003. Ok, continuando el tema
hablaremos acerca de la definición de la legislación especial de arrendamiento de vivienda urbana. El arrendamiento de vivienda urbana, según la Ley 820 del 2003, en su artículo, respectivamente en su artículo segundo, define el contrato de arrendamiento de vivienda como aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vivienda y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Ya resumiendo, es como hemos estado hablando, la naturaleza la naturaleza total de arrendar un local, en este caso una vivienda urbana, un apartamento o una casa, pues el arrendador debe arrendar, según los parámetros de la ley, arrendar es el bien inmueble, y según la ley el arrendatario debe devolvérsela de la misma forma como se la dio el arrendatario, y debe pagar la renta y debe cumplir los términos o el tiempo determinado por el contrato, por ejemplo 2 años, se debe cumplir. Los requisitos según la legislación especial de arrendamiento de vivienda urbana. Para iniciar un trámite pertinente se debe acompañar con la demanda del artículo 384 del Código General del Proceso. La prueba documental del contrato de arrendamiento, obviamente suscrito por el arrendatario, o la confesión de este prevista en el artículo 184, o la prueba testimonial siquiera sumaria que limitó la declaración de testigos. Esto lo vamos a ver en el artículo 188 y 222 del Código General del Proceso. Esta elimina la firma de testigos dentro del contrato de arrendamiento. Requerimientos extrajudiciales o judiciales. No son necesarios ni el desahucio ni los requerimientos, como tampoco la constitución en mora, puesto que la Ley 820 del 2003 regula la materia y por lo tanto produjo una derogatoria orgánica. Ante el proceso de restitución de bienes inmuebles, el artículo 385 del Código General del Proceso y la Ley 820 del 2003 es clara al respecto, en decir y en favorecer al afectado, como por ejemplo al arrendador, y facilitar el proceso para una finalidad dada por la ley y los estamentos. En este caso, por ejemplo, para que se le respete el derecho del arrendador consignado por esta ley, la Ley 820 del 2003, y los códigos el Código Civil, el Código General del Proceso, el Código Comercial. Ok, muy bien, hemos llegado al cierre del programa. Primero que todo, agradecerlos a todos los que están aquí viendo este video, y también agradecer más que todo a nuestro profesor del consultorio jurídico 3, el doctor Jorge Gómez, nuestro asesor de civil privado, el doctor Hugo Abreu, y a la doctora Irma, directora del consultorio jurídico. Tengan un buen día y muchas gracias por su atención. Como bien lo dijo mi compañero Brian, nuestro programa concluye no sin antes invitarlos a que se acerquen al consultorio jurídico de la Universidad de Pamplona, extensión Villa Rosario, ubicado sobre la autopista internacional vía Los Álamos, y allí expongan sus problemáticas y reciban una asesoría y acompañamiento de parte de los abogados en formación de la Universidad de Pamplona, ya que este servicio es totalmente gratuito a las personas de estrato 1 y 2. Muchísimas gracias por ver este video y hasta luego.